Imagina que estás solo en una habitación oscura. El aire huele a finas hierbas, vino tinto y algo más. Algo que no puedes identificar, pero que hace que tu estómago se contraiga sin razón aparente. Tus manos descansan sobre la mesa, aunque notas un ligero temblor en los dedos. Una sensación que no logras controlar. La persona frente a ti sonríe. Es educada, culta, incluso encantadora. Te habla de arte, de música, de filosofía. Sus modales son impecables. Su conversación, hipnótica. Hay algo magnético en su presencia que te hace olvidar por qué viniste aquí en primer lugar. El ambiente se transforma. Lo que antes parecía sofisticación ahora revela un matiz que amenaza. El silencio entre frases se siente demasiado largo. El espacio que te rodea demasiado cerrado. Te das cuenta que has cometido un error fatal. Pero ya es demasiado tarde. Hannibal Lecter ha decidido que será su próxima cena. El Dr. Hannibal Lecter no es solo un personaje de ficción, es un fenómeno cultural que ha aterrorizado y fascinado al mundo durante más de 4 décadas. Creado por Thomas Harris en 1981 en su novela Red Dragon, este caníbal sofisticado se inspiró en asesinos reales como Ted Bundy, combinando el carisma letal del psicópata con la refinada inteligencia del intelectual. Hoy descubriremos qué hace que Hannibal sea tan terroríficamente irresistible, exploraremos la mente del caníbal más famoso del cine y la literatura y responderemos una pregunta inquietante. ¿Por qué nos sentimos atraídos hacia el mal puro? ¿Qué hace que cada una de las atrocidades que ellos cometen llamen tanto nuestra atención? Para entender al monstruo debemos mirar hacia sus orígenes. Hannibal Lecter nació en una mansión lituana durante uno de los periodos más oscuros de la historia humana, la Segunda Guerra Mundial. El pequeño Hannibal vivía en un mundo de privilegios aristocráticos junto a su hermana menor, Mischa, a quien adoraba. Sus juegos eran inocentes, rodeados de estatuas clásicas y corredores inmensos, pero la guerra llegó a su puerta como un huracán de violencia que destroza todo a su paso. En 1944, cuando Hannibal tenía apenas 8 años, su vida cambió para siempre. Su familia fue asesinada, su hogar destruido, y él y Mischa quedaron abandonados en un mundo que se había vuelto salvaje. Sus risas infantiles fueron reemplazadas por el eco del miedo. Lo que siguió fue una pesadilla que moldeó la mente de un futuro asesino. Hannibal y Mischa fueron capturados por desertores del ejército, hombres desesperados que habían abandonado su humanidad en nombre de la supervivencia. Cuando el hambre se volvió insoportable, estos hombres tomaron una decisión que quebró la mente del pequeño Hannibal para siempre. Asesinaron y devoraron a Mischa frente a sus ojos. La inocencia del niño se apagó de manera irreversible. Esta información no solo es narrativa ficticia, está basada en la novela Hannibal Rising de 2006, donde Thomas Harris exploró los orígenes del personaje, pero más importante aún, está respaldada por décadas de investigación psicológica real. El Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, quinta edición, documenta cómo el trauma extremo en la infancia puede desencadenar trastornos antisociales severos. Los estudios del Dr. Bruce Perry sobre trauma infantil demuestran que experiencias como las de Hannibal pueden alterar permanentemente la estructura cerebral. El dolor físico se disipa, el trauma psicológico no. La corteza prefrontal, responsable de la empatía y el control de impulsos, puede quedar severamente dañada. La amígdala, que procesa el miedo y las emociones, se hipertrofia. El resultado es una mente que puede funcionar con brillantez intelectual, pero carece completamente de compasión humana. Así nació el monstruo, no de la maldad pura, sino del dolor transformado en algo mucho más terrible, la ausencia total de humanidad envuelta en los modales más refinados de la civilización. ¿Qué sucede en la mente de Hannibal Lecter? Para responder esta pregunta debemos adentrarnos en un territorio psicológico fascinante y aún más aterrador. Empecemos con los números. En las novelas de Thomas Harris, Hannibal posee un coeficiente intelectual superior a 200, situándolo en el rango de genio excepcional. Solo el 0,1% de la población mundial alcanza este nivel cognitivo, pero en Hannibal ese don se convierte en una maldición para los demás. La inteligencia extrema combinada con psicopatía crea una mezcla letal. El Dr. Robert Hare, pionero en investigación sobre psicópatas, desarrolló la escala PCLR para medir estos rasgos.
Hannibal obtendría puntuación máxima en cada categoría. Analicemos los rasgos principales. Hannibal es magnético, su conversación es brillante, su cultura vasta, sus modales impecables, pero todo es una máscara cuidadosamente construida. Debajo de esa superficie encantadora no existe empatía genuina, solo manipulación calculada. Los estudios de neuroimagen en psicópatas reales muestran una actividad reducida en la corteza prefrontal ventromedial, la región responsable de la empatía. Hannibal ve a otros humanos como objetos, no como seres conscientes con derecho a existir. Su canibalismo no es por hambre o supervivencia, es la expresión máxima de dominación. Convertir a otro ser humano en parte de sí mismo es control absoluto, la negación definitiva de la humanidad del otro. Este patrón se observa con asesinos reales como Jeffrey Dahmer, quien también practicaba canibalismo como forma de poseer completamente a sus víctimas. Si te interesa saber más sobre Dahmer y su canibalismo y su forma de asesinato, te dejo el link a continuación de mi video exclusivo sobre Dahmer. Ahí podrás estudiar la psicología que tuve sobre él y también te haré sentir en primera persona lo que significó ser una víctima suya. Volviendo a Hannibal, los estudios del FBI sobre asesinos seriales identifican el canibalismo como el extremo más alto en la escala de su humanización. La inteligencia excepcional de Hannibal no es una bendición sino un arma letal. La usa para anticipar comportamientos, manipular emociones y planear asesinatos perfectos. Su mente funciona como un supercomputador dedicado exclusivamente a satisfacer sus impulsos más oscuros. ¿Qué hace diferente a Hannibal de otros psicópatas ficticios? Su combinación única de alta cultura, inteligencia superior y sadismo refinado. Mientras otros villanos usan la fuerza bruta, Hannibal prefiere la seducción intelectual. Te convence de entrar voluntariamente a tu propia destrucción. Pero si cabe, hay algo aún más inquietante que todos estos rasgos individuales: la forma en que Lecter los combina para crear una personalidad paradójicamente atractiva, un monstruo que no solo inspira miedo, sino también fascinación. ¿Por qué Hannibal Lecter se ha convertido en uno de los villanos más fascinantes de la cultura popular? La respuesta revela algo inquietante sobre la naturaleza humana. Y la verdad es que los números hablan por sí solos. The Silence of the Lambs fue la tercera película de la historia en ganar los 5 premios Oscar principales. Anthony Hopkins ganó el Oscar al mejor actor por solo 16 minutos en pantalla. Las novelas de Thomas Harris han vendido más de 50 millones de copias mundialmente, pero el impacto va más allá del éxito comercial. Hannibal ha influenciado a toda una generación de thrillers psicológicos. Series como Mindhunter, Dexter y You siguen la fórmula del asesino carismático que creó Harris. Incluso en producciones que no lo mencionan, su sombra se percibe. Ahora, del por qué es tan magnético, la respuesta está en la psicología evolutiva. Un estudio de 2019 publicado por el Journal of Racial Impersonality encontró que los humanos sienten una atracción involuntaria hacia individuos que exhiben la tríada oscura: narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. Esta atracción trae raíces evolutivas. Durante milenios, los individuos con rasgos psicopáticos a menudo alcanzaron posiciones de poder y dominio social. Nuestros cerebros aún conservan esa programación ancestral que nos hace percibir a estos individuos como exitosos y deseables. Observemos cómo Hannibal manipula a Clarice Sterling. No usa violencia directa, emplea seducción intelectual. La hace sentir especial, comprendida, incluso protegida. Esa es la manipulación perfecta: hacer que la víctima se sienta elegida en lugar de cazada. Esta dinámica refleja patrones reales de manipulación psicopática. Los estudios del Dr. Kevin Dutton sobre programas exitosos muestran que utilizan exactamente las mismas técnicas: encanto, halago selectivo y la ilusión de intimidad especial. En la era de las redes sociales, Lecter ha encontrado una nueva vida. Memes, quotes icónicos, fanart se ha convertido en un símbolo cultural que trasciende el horror para volverse casi aspiracional. Y ahí radica la verdadera genialidad y el peligro del personaje. Lecter no solo nos aterroriza, nos seduce, nos hace cuestionar nuestros propios límites morales, nos susurra la pregunta prohibida: ¿qué se siente al tener ese poder? Lecter es un espejo oscuro que refleja los impulsos que preferimos mantener ocultos, y tal vez, y solo tal vez, esa es la razón por la que no podemos apartar la mirada. Hemos recorrido la mente del caníbal más fascinante de la ficción, hemos explorado sus orígenes traumáticos, diseccionado su psicología letal y examinado por qué nos sentimos irresistiblemente atraídos hacia él. Pero ahora llega, si cabe, la pregunta más importante: ¿qué revela Hannibal Lecter sobre nosotros?
¿Qué revela de ti, espectador, que has llegado hasta este minuto del video? Hannibal no es solo un villano, es un catalizador que nos obliga a confrontar nuestras propias sombras. Su encanto letal expone nuestra vulnerabilidad ante la manipulación. Su inteligencia superior revela nuestro respeto consciente por el poder, incluso cuando ese poder es malévolo. Hemos recorrido la mente del caníbal más fascinante de la ficción. Lo vimos nacer en medio del fuego de la guerra, lo seguimos en sus recuerdos contaminados por la pérdida, lo escuchamos hablar con la calma de un dios menor que jamás pierde el control, lo contemplamos en su esplendor más perverso, cuando devora no solo carne sino voluntades. Pero ahora la pregunta que importa no es sobre él, es sobre nosotros. ¿Qué revela Hannibal Lecter cuando lo miramos demasiado cerca? Él no existe para que lo admiremos o lo odiemos, sino para mostrarnos algo más íntimo. Nos atrae porque no se comporta como una bestia, viste de seda, habla con cortesía, camina como si la realidad fuese un salón privado a su disposición. Nos obliga a admitir que el mal más inquietante no es el que grita en la oscuridad, sino el que sabe escuchar. Ese eco que sentimos al verlo no es gratuito. Lecter se clava en la memoria porque nos desnuda. ¿Qué parte de su disciplina, de su inteligencia, su obsesión con la belleza envidiamos? ¿Qué parte de su indiferencia es el dolor ajeno desearíamos secretamente para sobrevivir a este mundo? No se trata de estadísticas ni diagnósticos. La amenaza de Hannibal no está en porcentajes, sino en lo cotidiano. Es esa persona que parece demasiado encantadora, en la conversación que nos seduce aunque intuimos el filo detrás de las palabras, en la fascinación que sentimos frente a quienes logran controlar un caos que a nosotros nos devora. Lo que Lecter deja a su paso es la sospecha de que cualquiera podría llevar una máscara similar, y que el verdadero miedo no está en descubrir al monstruo, sino en descubrir que nos agrada. Aquí llegamos al desenlace. Después de este viaje, no te preguntes quién es Hannibal. Pregúntate qué despierta en ti. ¿Lo miras como una encarnación del mal puro o como alguien que nació marcado por una herida imposible de cerrar? ¿Lo juzgas como un asesino o lo escuchas como si fuese un sabio maldito? Esa duda es el verdadero veneno. Hannibal vive no en las páginas o en las pantallas, sino ese espacio de ambigüedad que deja abierta en nuestra mente, en esa línea difusa donde víctima y victimario se confunden. Dime una cosa, ¿te atreves a reconocerlo? ¿Has conocido a alguien que, aunque jamás cometiera un crimen, te recordara a él por su modo de hablar, por la calma con que dominaba todo? Cuéntame en los comentarios, no como lección, sino como confesión, porque hablar de Hannibal es hablar de lo que se oculta bajo nuestras propias máscaras. Y si este descenso a las sombras te dejó con más preguntas que respuestas, suscríbete. Seguiremos explorando mentes que no buscan enseñarnos nada, pero sí arrancarnos la piel para mostrar lo que hay debajo.